Vamos entonces. Espera un ratito y acabo de hacer. Lo que vamos a hacer. Bueno, muy bien. Hablemos un poquito de biología y recordemos aspectos básicos. Bueno, entonces ya sabemos que biología es el estudio de los músculos. Y los músculos es un tejido muy especializado. Forma gran parte de la masa del cuerpo. Más o menos el 40-50% del total del peso corporal de cada persona. Depende de varias variaciones. ¿Y cuáles son esas variaciones? ¿De qué creen que depende la variación en la relación del peso corporal de un paciente con respecto a su músculo? ¿De qué depende? De la formación del músculo. ¿De qué depende? ¿De qué depende que el porcentaje de peso correspondiente al músculo en una persona? ¿De qué depende? Porque en unos va a ser más, en otros va a ser menos. ¿De qué? ¿Función? De la función, ¿cómo así? Una persona que carga cosas y así va a desarrollar. O sea, ¿qué? Del hábito, el ejercicio que haga una persona, ¿no es cierto? Del hábito. Pobrecito, todo eso. Se da pena. ¿Cómo? ¿Será de la alimentación? ¿Dependerá? Sí, por supuesto. Depende de la alimentación. ¿De qué más depende? Del metabolismo, del ejercicio que haga, ya dijimos, de la actividad, el tamaño de cada persona, la constitución de cada persona, ¿no es cierto? ¿De qué más? Genética, por supuesto. ¿Qué más? De la edad, ¿cierto? ¿De qué más? ¿El sexo cuenta como decisión? Por supuesto, del sexo, si es mujer o es hombre. ¿De qué más? No me ven yo que soy bien fuerte. ¿De qué más depende? Bueno, ¿por qué depende de la actividad? La genética ya. Bueno, en cuanto a la actividad, ¿por qué depende de la actividad? ¿Por qué? Porque se atrofia. Y ella tocó una palabra interesante. ¿Listo? Vamos a hablar en este momento del trofismo. Y ojo acá. ¿Listo? No quiero confusiones acá. ¿Listo? Trofismo hace referencia al estado de bienestar. Y si hablamos de bienestar, hablamos del estado de nutrición, ¿no es cierto? Grosor y actividad de un músculo. ¿Listo? De un músculo. Eso es trofismo. ¿Sí? Y de aquí de trofismo se nos desencadena una serie de palabras. Hipertrofia, eutrofia, hipotrofia y atrofia. Listo. Si decimos que trofismo es el grado de bienestar, tamaño, nutrición que tiene un músculo, ¿listo? ¿Qué será hipertrofia? ¿Tiene mucho músculo? La fibra muscular es más grande. Esto es la fibra muscular, porque como vamos a ver a continuación, los músculos vienen en fibras. ¿Listo? Y
el tipo de crecimiento celular o de división celular del músculo, de la fibra muscular, que por cierto, la célula muscular se llama miocito. Entonces, los miocitos tienen un tipo de división celular permanente, o sea, no se dividen, pero sí pueden aumentar en tamaño. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de aumento de tamaño de ese miocito, de esa fibra muscular, se llama hipertrofia. Aumenta el tamaño. El prefijo eu significa bien o bueno. ¿Qué significa eutrofia? Usted tiene un trofismo normal. ¿Listo? Normal, su tamaño normal para una persona promedio. ¿Listo? Entonces, un trofismo normal. Miren que esa fibra, ese vientre muscular está más pequeño, pero está normal. ¿Qué será hipotrofia? ¿Qué es hipo? Menos, ¿no? Menor. O sea que ese grado de nutrición, de volumen, de grosor, de bienestar de ese músculo va a estar disminuido. ¿Y qué es el prefijo A? ¿Significa A? ¿Qué significa? Que no tiene sin, ¿cierto? O sea que no tiene trofismo. O sea que definitivamente ese músculo está sin ningún trofismo. Ahora bien, ¿de qué depende el trofismo? ¿Quién pone el trofismo? ¿De qué depende de que seamos eutróficos, hipertróficos, hipotróficos o atróficos? Vuelve y juega. Factores externos, factores internos. Factores externos, el ambiente, la nutrición, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? La actividad física. Esto es vital e importante. Actividad física. ¿Por qué? Porque si hago más actividad física, por lo menos hago ejercicios de fuerza, mis fibras musculares tienen que adaptarse a ese esfuerzo que yo le estoy provocando. ¿Y cómo se adapta? Engrosando. El hecho de engrosar hace que aumente la fuerza. Entonces la actividad física. Una persona, ¿listo?, que haga más actividad física, pues tendrá un mayor volumen de fibra muscular. ¿Listo? Y una persona que no practique ejercicio, que sea sedentaria, pues seguramente va a tener hipotrofia. ¿Nosotros qué tenemos ahorita? Hipertrofia, pues no veo ninguno. ¿Hay alguno que haga, o alguna? Pues no. ¿Quién hace? ¿Sarita? Ah, Sarita. Dana también. Listo. Pero depende también del tipo de ejercicio que haga, ¿cierto? Porque será ejercicio para tonificar, será ejercicio para hipertrofiar, ¿listo? O será ejercicio para mantener su estado físico, ¿no es cierto? Entonces depende. Y para que usted utilice el ejercicio, ¿no?, pues dependerá la rutina y la nutrición, porque la nutrición es básica. Pero no veo a alguien, la verdad, que esté tratando de generar hipertrofia, pero muy seguramente las dos señoritas tienen mayor hipertrofia que las personas que de pronto no practican, ¿cierto?, un deporte en específico, pero si hacen actividad física. O sea, ¿qué sería actividad física? Eso no es actividad física. Practicar deportes es practicar un deporte. Mantenerse activo. Mantenerse activo, caminar, ¿no es cierto? Eso es actividad física, mantenerse activo. Medio. ¿No? Voy caminando, ¿no es cierto? Para venir acá tuve que subir unos escalones, ¿no es cierto? Eso es actividad física. Pero ¿qué pasa si yo me quedo sentado en el sillón viendo televisión o Twitter todo el día? ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Esa actividad física disminuye, entonces mi fibra muscular,
no va a necesitar ¿qué? No va a necesitar mayor esfuerzo, entonces se adelgaza y se va a hipotrofiar. ¿De la hipotrofia puedo llegar a la eutrofia? Por supuesto. Y puedo llegar a la hipertrofia. Y de la hipertrofia puedo llegar a la eutrofia y bajar, descender. Por supuesto, simplemente tengo que dejar de estimular ya. ¿Listo? Bueno, entonces miren de todo lo que depende. ¿De qué más depende el trofismo? No, porque genéticamente normalmente todos debemos ser eutróficos. Entonces la mayoría somos eutróficos. Hacemos actividad física. Lo que no se desarrolla más rápido los músculos. ¿De qué más depende? Depende de la integridad del sistema nervioso. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque resulta que cada fibra muscular debe llevar inervación de un nervio, ¿cierto? Debe estar inervado por un nervio. El sistema nervioso le da el trofismo, o es uno de los que le da el trofismo normal, la eutrofia, al músculo, mediante una palabrita que es el tono. Ojo, tono muscular. El sistema nervioso le provee a cada fibra muscular tono. ¿Y alguien sabe qué es tono? ¿Lo ha escuchado? Firmeza. Firmeza. Mantener. Cuando los bebés están sentados, hay tono muscular. Cuando se mantienen sentados. Hay Es la el tono tensión. para mantener la postura. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. Es como la tensión que mantiene el reposo. Entonces el tono es el grado de contracción basal de una fibra muscular en reposo. Grado de contracción basal de una fibra muscular en reposo. O sea, ¿cómo así? Desglosemos, ¿cierto? Grado de contracción basal de un músculo en reposo. ¿Eso qué significa? Que así nosotros no estemos haciendo ninguna actividad con nuestras extremidades o con nuestros músculos, nuestras fibras musculares están con un grado de contracción. Debe haber un grado de contracción. ¿Listo? Porque la fibra muscular, para ejercer su función, se contrae, se acorta. ¿Listo? Entonces, todos los músculos, normalmente, y gracias a la inervación del sistema nervioso, va a mantener ese grado de contracción. Si el músculo no tiene ese grado de contracción, entonces es patológico y nos lleva a la atrofia. ¿Sí? Entonces, de aquí se desencadena el hipertono, hipertonía, la eutonía y la hipotonía y la atonía también. Entonces, ¿qué será la hipertonía? Cuando está muy contraído. Recuerden que estamos hablando del grado de contracción de cada fibra, ¿cierto? Está muy contraído. ¿Y cómo se va a ver? Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver en la persona que está con hipertonía? Rígido, ¿no es cierto? Espástico. ¿Vale? Rígido. ¿Por qué? Porque esos músculos están muy contraídos. El paciente en eutono, pues el tono normal, ¿sí? Y el paciente hipotónico, ¿cómo va a estar esa fibra muscular? Sin tono, o sea, como relajado. Y si lo tocamos, ¿cómo va a estar? Como blando, ¿no es cierto? Eso es hipotono. Flácido. ¿Listo? Flacidez. Hipotónico. Entonces, ojo, el tono muscular
depende ¿de qué? Del sistema nervioso. Y el trofismo depende del tono, de la eutonía. Este es uno. ¿No es cierto? Significa que si sistema nervioso central o sistema nervioso periférico está alterado, entonces músculo va a estar alterado muy seguramente. ¿Vale? Y se va a ir a la hipertonía o a la hipotonía. Entendemos que es trofismo y entendemos que es tono. ¿Alguien se quedó? ¿No? Bueno, listo. Si alguien se quedó, tiene dudas, con mucho gusto. No hay problema. Así como por definirlo, o sea, trofismo sería el estado del músculo, pero... El estado de bienestar del músculo. Ajá, y tono ya es como lo físico de la tensión y de la contracción. El tono es el grado de contracción del músculo. Entonces recuerden que todos los músculos, así estén en reposo, tienen un grado de tensión y eso se llama tono. ¿Listo? Así usted no esté contrayendo, tiene un pequeño grado, ¿cierto?, de contracción. ¿Listo? Que es una contracción basal. O sea, una contracción que le favorece al músculo para mantenerse en un eutrofismo, pero no es una contracción tan exacerbada como para generar un movimiento. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Eutonía, ¿qué dijimos que era? ¿Qué dijimos que era? Normal, tono. Normal, bueno, bien. Entonces un tono normal. Eso es eutonía, eutono. Bueno, ¿listo? Sí. Bien, Sí, entonces Sara, tono y trofismo lo Sí, Sara. entendemos, ¿no? Entienda que sí. Ahora bien, estos casos clínicos son chéveres. Cuando hablamos de músculos y huesos, los casos clínicos son bien chéveres. Bueno, entonces, tono y trofismo. Decíamos que el porcentaje de peso corporal depende de todos estos factores que mencionamos. Mencionamos en primer lugar, ¿cierto?, la actividad física, y eso nos conllevó a hablar de una vez de trofismo, ¿no es cierto? También, ¿qué me dijeron? La edad, ¿no es cierto? ¿Por qué la edad? Porque va a haber una disminución de la tensión. Los dos extremos van a tener menor cantidad de peso corporal, ¿no es cierto? De hecho, los ancianos, ¿no?, llegan a tener mucho menor proporción de masa muscular. A eso se le llama sarcopenia. Sarco también significa músculo y penia significa disminución. Entonces el músculo también envejece y disminuye sus fibras, ¿cierto? Sin embargo, mantiene un tono normal si no hay una patología pues que le obliga a tener un tono anormal, ¿sí? Y tiene un trofismo normal para su edad, solo que tiene una sarcopenia. Disminuyó un poquito la fibra muscular, ¿vale? Con relación hombres y mujeres, Un hombre pues va a tener más masa muscular. ¿Por qué? Que los hombres. ¿Por qué? De por sí, sin hacer ejercicio, mayor ejercicio, algo se tiene. ¿Por qué? Eso ya sabemos. ¿Por qué? Porque ¿Somos machistas? ¿Porque la biología es machista? sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque estamos hechos para trabajos fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué la biología es machista? Verán, la biología es muy sabia. La biología es muy sabia. Y cada cual, hombres y mujeres, tenemos características que nos difieren.
Lo único que no nos difiere en nuestros derechos y nuestros deberes, ¿cierto? Pero en el resto hay cosas que nos difieren. Entonces, la mujer es más planificadora, ¿cierto? Es mucho más planificadora. Y el hombre es como mucho más básico y mucho más de acción. Entonces, la evolución, en tiempos remotos, entonces el hombre era el que tenía que salir a buscar la comida, a cazar, a enfrentarse a grandes peligros, ¿cierto? Y la mujer era la que planificaba, ¿cierto? Organizaba, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones evolutivas, ¿cierto? Son cuestiones evolutivas. Ahora bien, me gusta que sea así, a mí particularmente sí. Yo no quisiera que alguna chica, ¿no? La verdad no. ¿O a ustedes les gustaría un chico que pues ustedes tengan que cargarlo, subirlo por las escaleras? No, ¿no es cierto? No. Todo es estético, ¿no es cierto? Y todo está ¿qué quieres? No hay problema. Entonces, todo está determinado por algo. ¿Listo? Todo está determinado por algo. Bueno, ¿qué más nos determina? Dijimos que la nutrición, una persona desnutrida, que no tiene no ingiere mucha proteína, por supuesto, se va a ver involucrada esta parte estructural muscular, ¿cierto? Y va a haber disminución de la masa muscular. ¿Vale? Listo, entonces, los músculos tienen unas características o propiedades. Propiedades o características de los músculos. Todos los músculos, todos, deben cumplir con estas propiedades. Una, la excitabilidad. ¿A qué hace referencia la excitabilidad? A responder a un estímulo. O sea que la fibra muscular, si se da un estímulo, ella responde. ¿Cómo? Acortándose. ¿Listo? ¿Quién emite ese estímulo? El sistema nervioso. El sistema nervioso. ¿Vale? Otra característica o propiedad, contractilidad. La fibra muscular tiene la capacidad de acortar la fibra, ¿no es cierto? De acortar la fibra. Si acorta la fibra, ¿cierto? Genera más fuerza, ¿sí? Y genera mayor tono, ¿no es cierto? Hipertonía. ¡Pum! Acorta la fibra, se contrae. Eso permite la fuerza y sobre todo el movimiento, el acortamiento. ¿Sí? La extensibilidad, así como la fibra se acorta, tiene la posibilidad de distenderse. Se distiende como un cauchito. Pero asimismo debe tener la capacidad de volver a su estado original. Y eso se llama elasticidad, como un cauchito. ¿Cierto? ¿Qué funciones tienen los músculos? Pues la función principal es el movimiento y lo hace gracias a ese acortamiento de la fibra muscular, a esa contracción de la fibra muscular. ¿Sí? ¿Qué más nos ayuda? A mantener la posición. El hecho de tener un tono normal nos permite a nosotros mantener nuestra posición. ¿Sí? Camila, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermano? No. ¿No? ¿Me van a atender? Desde el rato se están distrayendo. Vengan. Pónganle atención a esto. ¿Listo? Pónganle atención a esto porque esto es importante para ustedes. Después no se quejen en los parciales y en los exámenes. ¿Sí? Ya, chicos. Pórtense bien y yo me porto bien en los exámenes. Ya me conocen. Pórtense mal y yo me porto muy mal en los exámenes.
Mejor dicho, me porto como debo portar y pregunto lo que debo preguntar. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos que el mantenimiento de la posición, la postura, ¿qué más nos ayuda a hacer el músculo? ¿A qué? Nos ayuda a mantener o nos ayuda a proporcionar la forma. ¿Sí? La forma. ¿Vale? Y producción del calor, ¿cómo? Cuando hace frío uno tiembla, ¿no? El movimiento y el temblor. ¿Cierto? ¿Qué tipos de tejido muscular tenemos? Tenemos el músculo esquelético, tenemos el músculo cardíaco y tenemos el músculo liso. El músculo esquelético es un músculo estriado, por eso también se llama estriado esquelético, y se caracteriza porque se inserta en los huesos, la mayoría de ellos. Hay unos pocos que se insertan en la piel, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? O se insertan en la aponeurosis. Pero el músculo estriado esquelético se inserta en los huesos, la mayoría de ellos. ¿Cuál es la característica del músculo estriado esquelético? Que es voluntad. ¿Listo? Lo movemos a nuestra voluntad. Ejemplo de los músculos estriados esqueléticos. ¿Cuál? El diafragma. Otro. Porque el diafragma lo podemos mover a nuestra voluntad. El bíceps, el tríceps, todos los que estudiamos el semestre pasado. Esos son músculos esqueléticos, estriados. Los movemos a nuestra voluntad. Nos ayuda a dar forma, nos ayuda a generar un movimiento. ¿Cierto? ¿Listo? Mediante el sistema de palancas. Tenemos el músculo estriado cardíaco. Este es un músculo que está exclusivamente formando la pared del corazón, como vamos a estudiar después. Este es un músculo involuntario. ¿Listo? O sea, nosotros no tenemos conciencia de que el músculo cardíaco se está moviendo, ¿sí? Por acción del sistema nervioso autónomo. En cambio, el esquelético por el sistema nervioso somático. ¿Sí? Y el músculo liso se llama liso porque al verlo en el microscopio no le mira esas estrías que sí le mira al esquelético y al cardíaco. El músculo liso es involuntario y lo vamos a encontrar en ciertos órganos viscerales huecos, formando parte de su espesor, ¿no? Los vamos a encontrar en el esófago, en el estómago, en los intestinos, en el colon, en el útero, ¿cierto? En las arterias, en las venas, en los vasos sanguíneos, en la piel, en el aparato genitourinario, ¿sí? Y siempre formando la capa media de estos órganos o de estos tejidos. ¿Sí? Músculo liso. ¿Estamos? Bueno, el músculo esquelético es el más abundante. Está en el 40%, ¿no? Y es el que determina casi todo ese 50-60% del peso muscular. ¿Sí? Que decíamos que dependía de varios factores, ¿no es cierto? Factores normales. Entre el músculo liso y el cardíaco forman un 10%, o sea que está menos distribuido. Los músculos, todos los músculos, están formados por unas fibras, que son las fibras musculares, que son fibras muy pequeñitas, mucho más pequeñas que un cabello, mucho más o menos 10, 8 micras, ¿cierto? Y lo que les decía,
cada fibra muscular debe llevar un nervio, siempre. ¿Para qué? Para mantener ese tono, ¿se acuerdan? ¿Sí? Listo. Entonces, pues el tejido muscular esquelético ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? Es voluntario, se insertan los huesos, algunos en la piel, algunos en subaponeurosis, ¿listo? Y es de característica estriada. Miren ahí el músculo esquelético. Y el músculo esquelético va a estar formado por, o se va a configurar en usos musculares o cuerpos musculares. ¿Qué será el cuerpo muscular? Pues miren, todo este volumen de músculo. Tóquense el bíceps. El bíceps tiene dos vientres, si ustedes se acuerdan. Entonces, cada uno de esos vientres es un cuerpo muscular. ¿Sí? Cada cuerpo muscular, este es el cuerpo muscular, va a estar formado por unas estructuras más pequeñas que se llaman fascículos. Los fascículos lo que hacen es ordenar o mantener ordenadas otras estructuras que son las fibras musculares. O sea, las fibras musculares se ordenan en forma de fascículos y todos los fascículos forman todo un vientre muscular o un uso muscular. ¿Listo? Pero cada fibra muscular va a estar formado por unas estructuras más pequeñas que se llaman filamentos. Filamentos. Entonces, miren aquí los filamentos, estos en conjunto forman una fibra muscular o miofibrilla, es lo mismo. Y miren que cada fibra muscular, ¿no?, se conforman o se configuran en fascículos, miren, un fascículo, y cada fascículo, o mejor dicho, todos estos fascículos se configuran y forman todo el vientre muscular, que es lo que ustedes se tocan ahí, ¿no es cierto? En su bíceps o en cualquier músculo que ustedes se quieran tocar o palpar. Entonces podríamos decir que la fibra muscular es la célula muscular, el miocito, ¿cierto? Y como todo célula muscular, pues tendrá su membrana celular, tendrá su músculo, tendrá su citoplasma, que en este caso se llama sarcoplasma, y tendrá sus organelas. ¿Listo? Por cierto, la membrana muscular del miocito se llama sarcolema. ¿Listo? Se llama sarcolema. Recuerden que sarco significa músculo. Mio también significa músculo. Miren que cada fascículo va a estar rodeado por una membranita. ¿Listo? Una membranita. Y cada fibra también. ¿Listo? Entonces, la fibra que rodea cada miofibrilla, si quieren se la aprenden sin honor, se llama endomisio. La que va a rodear cada fascículo se llama perinicio, ¿cierto? Y hay una fibra que rodea todo el uso, se llama epinicio. ¿Listo? No me interesa que la aprendan eso, pero sí me interesa que sepan que cada vientre muscular, está rodeado por una membrana transparente, delgada, que se llama fascia. ¿Se acuerdan de las fascias? Sí, ¿no? Listo. La fascia muscular va a rodear cada vientre muscular. Y las fascias musculares se van a replegar en cada extremo de cada vientre muscular, formando los tendones, que es el sitio o que es el medio en el cual los músculos esqueléticos se insertan en los huesos, en los tubérculos, ¿sí?, que estudiamos, en los cóndilos, en los epicóndilos, algunos. ¿Vale? Miren la fascia. ¿Cuál va a ser la función de la fascia? Una, mantener ese uso muscular, ¿cierto? Ahí lo va a mantener rodeadito, contenido, ¿sí?, organizado,
Y también va a disminuir el roce, o mejor dicho, disminuye la resistencia, ¿no?, que genera el roce de cada músculo durante cada contracción. Entonces, como quien dice, lubrica un poquito, ¿no es cierto? Disminuye esa resistencia dentro de ese movimiento. ¿Vale? Entonces, miren, aquí tenemos todo un vientre muscular, va a tener una fascia, y esa fascia se replega y forma los tendones del sitio, o es la estructura como los músculos esqueléticos se van a insertar a cada hueso. ¿Hasta aquí estamos? Listo. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos que existen músculos agonistas, músculos sinergistas y músculos antagonistas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué son músculos agonistas? Que ejercen, ¿no?, o que su acción, su contracción, ejercen el movimiento. ¿Listo? Son agonistas. ¿Cierto? ¿Qué serán los antagonistas? Pues son los que ejercen el movimiento contrario. ¿Okay? Lo sinergia hace referencia a la ayuda. Hay músculos que no es que sean tan agonistas, sino que como que ayudan, ¿no?, a generar ese movimiento. ¿Listo? No nos olvidemos del sistema de palancas. ¿Listo? Y es que las palancas consisten en una vara rígida, que en este caso sería un hueso largo, un fulcro, que hace referencia a un apoyo. El fulcro sería la articulación, ¿sí?, y algo que genere el esfuerzo. ¿Qué va a generar el esfuerzo? Los músculos. ¿Sí? Entonces, tenemos palancas de primera generación, segunda generación, tercera generación, si ustedes se acuerdan de su física, ¿no? De física. Entonces, miren que en las palancas de primera generación, tengo por acá, ¿listo? En las palancas de primera generación, el fulcro está en la mitad, ¿cierto? La resistencia, ¿qué sería la resistencia? ¿Qué es una resistencia? La fuerza opuesta al esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la resistencia que nosotros tenemos todos los días para ejercer movimiento? ¿Qué? La gravedad, ¿cierto? Esa es la resistencia que nosotros todos los días vencemos, mientras nuestro aparato locomotor está indemne. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, ¿no?, miramos, no sé si estamos mirando por acá. Aquí está la de primera clase. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases de física, en las palancas de primera generación, ¿qué había? Había una superficie, ¿no es cierto? Y en un extremo ponía el esfuerzo y en otro extremo ponía la resistencia, que es una carga que se oponga a este esfuerzo. ¿Cuál es la idea? Levantar, ¿no es cierto?, este extremo. Entonces necesita un esfuerzo de esa mano. ¿Sí? Y en la mitad estaría el fulcro. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren por ejemplo aquí la articulación atlanto-occipital, donde el fulcro es toda la articulación, la resistencia sería el peso de la cara, ¿no es cierto? Y el esfuerzo serían los músculos cervicales, los nucales, si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Miren la de segunda generación. La de segunda generación tenemos el fulcro en un extremo, el esfuerzo en el otro y la resistencia justo en la mitad. Entonces, cuando ejercemos este movimiento, cuando caminamos en puntas de pies. ¿Sí? Y la tercera, ¿listo? Tenemos la resistencia en un extremo, el fulcro en el otro extremo y el esfuerzo en la mitad. ¿Listo? Para que nosotros hagamos todos los ejercicios o todos los movimientos y mantengamos la postura que tenemos en este momento, estamos trabajando muchas palancas, primera, segunda y tercera generación. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es
hubo un trabajo mancomunado con el sistema nervioso, sistema óseo, sistema muscular, ¿cierto? Que sería el aparato locomotor. ¿Vale? Entonces, miren aquí lo que habíamos hablado. Miren aquí los filamentos. Miren aquí, la reunión de muchos filamentos nos va a formar una fibra muscular. Y muchas fibras musculares, los fascículos y varios fascículos, todo el vientre muscular. ¿Sí? Les decía que cada fibra muscular hace referencia al miocito, a la célula muscular. Y la célula muscular, la fibra muscular, pues va a tener una membrana que se va a llamar sarcolema, va a tener unos tubos que se llaman túbulos T, de transversos, que atraviesan toda la fibra muscular. ¿Listo? Y un líquido o una sustancia gelatinosa que hace referencia al líquido sarcoplasmático. Sarcoplasma, que sería el citoplasma. ¿Vale? La membrana es muy porosa. Esto, la membrana celular, el sarcolema, es muy porosa. Es necesario que tengamos estos tubos atravesando la fibra de lado a lado. ¿Vale? Entonces, hablemos de las miofibrillas. ¿Por qué? Porque son las miofibrillas las que interactúan así para generar la contracción y el movimiento. Entonces, tenemos dos tipos de miofibrillas, dos tipos de filamentos. ¿Listo? De filamentos. Los filamentos de actina, también llamados filamentos livianos, y los filamentos de miosina, que también son llamados los filamentos pesados. La interacción entre estos dos son los que nos van a generar el movimiento y la contracción. Los filamentos de actina son mucho más numerosos, dobla el número de los filamentos de miosina. ¿Listo? Los filamentos de miosina tienen forma de palo de golf. ¿Sí? ¿Listo? Y está compuesto por dos cabecitas. Estas cabezas interaccionan con los filamentos de actina que tienen esta forma, tienen una forma de rosario. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Dejemos ahí.